Hola Alberto, ¿seguimos con la experiencia de tensión superficial? Bueno, vamos a continuar la de ayer. Vamos a poner la regla en equilibrio, que no toque la chapa. A ver, ahí está en equilibrio. Sí, no toca la chapa, perfecto. Vamos a poner agua hasta que toque la regla, el agua, la chapa, la regla. Está tocando acá. Ahí está. Ponemos un poquito más. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora veíamos con la experiencia del otro día que ahora la regla, el agua, te sostiene. Fíjate, su tensión superficial hace presión en el lado izquierdo para que vos no te caigas, Alberto. El tema es, a ver, ¿y del otro lado qué pasaría? Epa, quiere hundirse. Pero algo aporta. Si te pongo acá, también soporta. Bien. ¿Y cómo podemos calcular esa tensión superficial que está haciendo, que está ejerciendo el agua para sostenerte? A ver. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, Alberto. No muy lejos. Obviamente no es tanta la tensión, pero bueno. ¿Y cuánto podrá ser? Ahí está, estoy poniendo el vaso a 1, 2, 3 centímetros del borde de chapa. Entonces, si vemos que acá dice líquido y le vamos aplicando líquido, a ver si llegamos a 50 centímetros cúbicos. No llegamos, pero a los 35 sí. Entonces fíjense, 35 centímetros cúbicos de agua más el peso del vaso, que lo podemos calcular. El peso de la regla es el mismo para un lado y que para el otro. La superficie de la regla que está tocando el agua, la podemos calcular. Entonces podemos hallar la tensión que estaba ejerciendo el agua. En la tercera etapa hacemos los cálculos. Vamos a hacer el cálculo, entonces hacemos un esquema de la situación, ¿no? El bol que estuvimos usando, la regla de 30 centímetros que la colocamos apoyada en la mitad, en el borde del bol, en la mitad de la regla. Tenemos las medidas, todas las medidas, por lo tanto si tenemos las medidas podemos hallar la superficie de contacto de la regla con el agua. Tenemos los valores, el peso del vaso, 20 gramos, el peso del agua que llegué a introducir en el vaso, que fueron 35 centímetros cúbicos, o sea 35 gramos de peso. Total 55 gramos, lo voy a llamar N del vaso. En el punto donde está el apoyo entre la regla y el bol, voy a trazar una terna de ejes cartesianos para facilitar los cálculos. Ahí ese va a ser mi origen. En las horizontales el eje X, en las verticales el Y, y los momentos van a ser positivos si son en sentido horario. La distancia también habíamos dicho que era 3 centímetros. Tenemos todos los datos como para poder hallar aproximadamente, obviamente, porque fue una experiencia bastante rudimentaria,
pero no deja de ser demostrativa y darnos una idea de lo que es el valor de la tensión superficial, ¿no? Porque hasta ahora quizás no sabemos si es 1, 10 o 20 gramos por centímetro cuadrado. Así que bueno, la superficie de contacto, esa que rayé en verde, regla agua, es 15,3 por 4 centímetros, 61,2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya puedo hacer una sumatoria de momentos que me permite la estática con respecto al origen. Y tiene que ser igual a 0 para que esté el sistema en equilibrio. Justamente el sistema hasta que se fue de equilibrio, ¿no? O sea, en el límite en que estaba en equilibrio fue cuando llegué a ponerle los 35 centímetros cúbicos de agua. Entonces, NB por 3 centímetros positivo menos N de tensión superficial, que es la que yo quiero hallar. O sea, a esta voy a hallar NTS. Esa es la fuerza que produce, al contrario, me estoy confundiendo. Al revés el sentido, hacia abajo. Esa es la fuerza que está ejerciendo la regla con el agua para que el vaso no se caiga. Esa fuerza después en la superficie de la regla que está en contacto con el agua nos va a dar la tensión superficial. Entonces, como decíamos, en el vaso por 3 centímetros menos, ven que el momento de NTS con respecto al origen sería negativo, menos NTS por la distancia del baricentro del área verde en contacto con el agua sobre 2. O sea, el baricentro, que sería el valor de la regla sobre 2. La distancia, todo lo que se introduce en el bol. Bueno, de ahí despejamos NTS, 55 gramos, que es NB, por 3 centímetros, dividido 7,65 centímetros, que es 15,3 dividido 2. Nos da 21,57 gramos, es NTS. O sea que la tensión superficial del agua va a ser 21,57 gramos sobre la superficie 61,2 centímetros cuadrados que acabamos de calcular al principio. Eso nos da una tensión superficial, ya les digo, será aproximada seguramente por la forma en que hicimos el ensayo, así muy casero, 0,352. A pesar de ser un ensayo muy casero, me animé a poner 3 decimales. En estos casos no tendría sentido, pero bueno, ahí está. 0,352 porque nos dio la cuenta, ¿sí? Gramos sobre centímetros cuadrados. ¿Y qué dicen los libros de cuánto es el valor de la tensión superficial del agua? Los libros dicen que la tensión superficial del agua es 72 dinas sobre centímetro cuadrado a 25 grados centímetros. Y disminuye con la temperatura. En este caso estaremos aquí y ahora en los 22 grados centígrados. No andamos muy lejos de la temperatura en cual está determinado el valor S. Entonces, un dina es igual a 10 a la menos 5 newton, que es igual a 0,0051 gramos. Por lo tanto, 72 dinas es 72 veces ese valor. O sea, 0,367 gramos sobre centímetro cuadrado. Y nosotros con la experiencia nos dio 0,352. Sinceramente, demasiado parecido, más cerca de lo que yo me esperaba. Es un 5% el error nada más. Pero bueno, así hubiera sido un poquito más. Estamos en eso. No nos dio 5, ni 3, ni 40, ni 0,01. Nos dio aproximado. Así que podemos decir que tuvo éxito esta experiencia.